A menudo buscamos en el pasado figuras de inmenso poder. Pensamos en reyes emperadores que comandaron vastos ejércitos. Recordamos a aquellos que construyeron imperios que se extendieron por todo el mundo conocido. Pero hubo una vez un rey cuyo mayor poder no estaba en su espada, sino en su mente. Su nombre era Salomón. Él era el hijo de David, el rey pastor que había unido las tribus de Israel. Salomón heredó un reino en paz, una nación lista para florecer. Su reinado comenzó no con el choque del acero, sino con una tranquila promesa de prosperidad y justicia. Era un joven encargado de liderar un pueblo elegido. Las historias de su sabiduría se extendieron por todo el antiguo cercano Oriente. Viajaron a lomos de camellos por polvorientas rutas comerciales. Se susurraban en las cortes de poderosos faraones reinas lejanas. Se decía que ningún enigma era demasiado complejo para que él lo resolviera. Ninguna disputa era demasiado enredada para que él la desenredara. Podía discernir la verdad en el corazón de una persona con solo unas pocas preguntas simples. Su fama no era solo por lo que sabía, sino por cómo usaba ese conocimiento. Para entender el mundo de Salomón, debemos entender la política de su tiempo. En el mundo antiguo, los tratados no se firmaban simplemente con tinta en papiro. Se sellaban con sangre, se cimentaban a través del matrimonio. Un rey tomaba a la hija de un rey vecino como esposa. Esto creaba un poderoso vínculo familiar. Convertía a un rival potencial en un pariente. Un ataque a un reino sería una ofensa contra un yerno o un cuñado. Para un gobernante como Salomón, que buscaba mantener la paz y construir el comercio, estas alianzas eran herramientas esenciales de la política. Este es el contexto del aspecto más famoso, y quizás más incomprendido, de su vida. La Biblia nos dice que tuvo 700 esposas de nacimiento real, 300 concubinas, 1000 mujeres. Para nuestras mentes modernas, este número es asombroso, casi increíble. Suena como una vida de pura indulgencia. Pero para Salomón, cada matrimonio, especialmente aquellos con princesas extranjeras, representaba un cálculo político. Una esposa de Egipto solidificaba una alianza crucial al sur. Una princesa de Sidón aseguraba rutas comerciales hacia el mar. Cada mujer era un tratado viviente, una garantía de paz. Estas no eran solo mujeres comunes, eran princesas, hijas de faraones reinas, o princesas de Moab, Amón, Edom, tierras hititas. Cada una llegó a Jerusalén con su propio séquito. Trajeron sus propias costumbres, sus propios idiomas, sus propias tradiciones. La corte de Salomón debe haber sido un espectáculo increíble. Habría sido un centro vibrante y cosmopolita. Un caleidoscopio de culturas, todas viviendo juntas dentro de los muros del palacio. Fue un testimonio de la inmensa influencia de Salomón y del vasto alcance de su red diplomática. Sin embargo, esta estrategia, aunque políticamente brillante, conllevaba un peligro oculto. Era un veneno de acción lenta que eventualmente se filtraría en el corazón del reino. Cada princesa que llegaba a Jerusalén no venía sola. Traía consigo un pedazo de su tierra natal. Llevaba en su corazón los dioses que había adorado desde niña. Para ellas, no eran simplemente ídolos de madera y piedra. Eran deidades poderosas. Eran Quemos de los moabitas. Eran Moloc de los amonitas. Eran Astarte de los sidonios. Estos eran los dioses de su pueblo, su familia, su pasado. Dejarlos atrás habría sido como abandonar una parte de sí misma. Era natural que quisiera continuar su adoración en su nuevo hogar. Al principio, Salomón probablemente vio esto como una pequeña concesión, un pequeño precio a pagar por una valiosa alianza política. Para mantener contentas a sus muchas esposas extranjeras, les permitió practicar sus religiones nativas. Pudo haberlo racionalizado como un acto de tolerancia o una necesidad diplomática. Era el hombre más sabio de la tierra, seguramente podría manejar esta complejidad. Probablemente creía que su propia fe en el único Dios verdadero era inquebrantable. Había construido el templo. Había hablado con Dios. ¿Cómo podían estas estatuas silenciosas suponer una amenaza para él o su reino? Así que permitió la construcción de pequeños santuarios, altares. En las colinas que rodeaban Jerusalén, las mismas colinas que dominaban el magnífico templo de Dios, comenzaron a aparecer otros lugares de culto. Estos eran los lugares altos de las Escrituras. Se construyó un altar para Quemos. Se erigió un santuario para Moloc. El humo de los sacrificios paganos comenzó a flotar sobre la ciudad santa. Lo que comenzó como un asunto privado
se había extendido a la esfera pública. Se convirtió en una contradicción visible y chocante. Esto era una violación directa de la ley de Dios. El mandamiento principal dado a Israel era no tener otros dioses. Era el fundamento de su pacto. Salomón, el sabio rey que había orado por un corazón discernidor, ahora estaba permitiendo activamente la adoración de ídolos falsos. Su pragmatismo político estaba anulando su compromiso espiritual. El hombre que construyó la casa de Dios ahora también estaba construyendo casas para otros dioses. Las líneas comenzaban a difuminarse, no solo para él, sino para toda su nación. Pausa. Las consecuencias de las acciones de Salomón no fueron meramente personales, fueron nacionales, fueron divinas. El Señor se había aparecido a Salomón 2 veces antes y ahora se enojó. El Dios que le había dado sabiduría, riquezas, honor, ahora veía al rey alejarse de él. El pacto se había roto. La fuente de la edad de oro de Israel estaba fracturada. Dios emitió un juicio severo, un juicio que destrozaría el reino que Salomón había construido. El castigo no llegaría durante su vida, por respeto a David. Pero el reino sería arrancado de la mano de su hijo. 10 tribus serían entregadas a otro. Solo Judá permanecería con la casa de David, por amor a David, por amor a Jerusalén. La unidad política conseguida por matrimonios sería deshecha por la desunión espiritual. Incluso antes de su muerte, Salomón veía señales de desmoronamiento. Dios levantó adversarios contra él: Hadad el Edomita, Rezón de Zoba, Jeroboam, uno de sus oficiales. Un profeta le dijo a Jeroboam que se le darían 10 tribus. Salomón intentó matar a Jeroboam. Jeroboam huyó a Egipto. La paz y la seguridad del reinado comenzaron a desmoronarse. El reino fue amenazado desde afuera y desde adentro. La base misma se estaba agrietando. La edad de oro se empañaba. Las semillas de idolatría que permitió plantar crecieron hasta convertirse en malezas de disidencia y rebelión. El gran rey descubriendo que no hay verdadera paz sin fidelidad. Pausa. ¿Qué podemos aprender de este lento declive? Salomón no se despertó una mañana y decidió abandonar su fe. No fue un evento repentino, fue un proceso gradual, fue una serie de pequeños compromisos hechos a lo largo de muchos años. Cada uno parecía razonable. Se justificaba por la lógica, por la política, por el amor. Permitir que una esposa tuviera un pequeño santuario, luego otra, luego asistir a una ceremonia por respeto, luego quizás participar. Fue una muerte por 1000 cortes, una deriva lenta, casi imperceptible, lejos de su centro. Esta es una historia profundamente humana. Muestra cómo incluso los más sabios pueden ser vulnerables. Pausa. El final de la vida de Salomón contrasta fuertemente con su brillante comienzo. El rey que había orado por sabiduría para gobernar con justicia, ahora se encontraba gobernando un reino que comenzaba a fracturarse bajo el peso de sus propias decisiones. La paz que había construido con tanto cuidado se deshilachaba. La inmensa riqueza fruto del comercio y los impuestos también había generado resentimiento. Había utilizado mano de obra forzada para completar sus grandes proyectos, incluido el templo. Esto creó profundas quejas, especialmente entre las tribus del norte. El juicio del Señor no fue solo una profecía futura, fue una realidad presente que comenzó a manifestarse en los últimos años de su reinado. Los adversarios que se levantaron contra él fueron instrumentos de disciplina divina. Fueron una consecuencia directa de su desobediencia. El rey que lo tenía todo probó el amargo sabor de la pérdida. El dorado barniz se desprendía, revelando la podredumbre debajo. Cuando Salomón murió, fue enterrado en la ciudad de David, su padre, pero su legado se vio sumido en el caos. Su hijo, Roboam, tomó el trono. Israel, guiado por el regresado Jeroboam, pidió aliviar cargas. Roboam respondió con arrogancia. Rechazó a los ancianos, prometió ser más duro. Fue la gota que colmó el vaso. Las 10 tribus se rebelaron. El reino se dividió en Israel y Judá. El gran logro de David y Salomón ya no existía. Nunca volvería a estar completo. La búsqueda de seguridad mundana a través de 1000 esposas llevó a la inseguridad máxima, guerra civil y nación dividida. La gran ironía. Sus estrategias de consolidación precipitaron la desintegración. Pausa. ¿Por qué seguimos contando esta historia, 3000 años después? ¿Por qué la vida de este antiguo rey sigue importándonos hoy? Es porque la historia de Salomón es nuestra propia historia.
Es una narrativa atemporal sobre la lucha entre lo divino y lo mundano dentro de cada corazón humano. Se trata del increíble potencial y de la profunda vulnerabilidad que compartimos. A Salomón se le dio más sabiduría y más bendiciones, y aún así, cayó. No es solo historia, es un espejo. Su vida enseña que ni inteligencia, ni riqueza, ni poder nos aíslan de las consecuencias. La sabiduría es un regalo, pero debe aplicarse. La fe es un camino, pero debemos elegir caminarlo cada día. Las batallas más importantes se libran en el corazón. Contra el orgullo, contra comprometer creencias por ganancias cortas y contra anteponer deseos mundanos a compromisos espirituales. El mensaje central es enfoque. El corazón de Salomón estuvo una vez dedicado a Dios y su reino floreció. Cuando su corazón se dividió, su reino se desmoronó. Este principio aplica a nuestras vidas. ¿Dónde ponemos nuestra devoción máxima? ¿Qué guía nuestras decisiones difíciles? ¿Carrera, relaciones, comodidad o una verdad fundamental innegociable? La vida de Salomón muestra el resultado de un corazón dividido. Sin embargo, hay esperanza. La tradición sostiene que escribió Eclesiastés concluyendo: «Teme a Dios y guarda sus mandamientos».